Continuamos en Soluciones. Hoy estamos hablando sobre la planificación para este año nuevo, 2016. Estamos en compañía de Víctor Calzadilla. Él es psicoterapeuta y coach, además especialista en inteligencia emocional, y también nos acompaña Betsaida Martínez, psicólogo clínico y coach ontológico. Quedaba una pregunta en el aire: ¿por qué es tan importante planificarse para el año nuevo? Mira, la razón es muy clara, o sea, no va a pasar nada en tu vida nuevo si no lo planificas primero, ¿ok? Pueden haber cosas que te ganes, ¿no? También existen esas cosas, ¿no? Pero en general, realmente los cambios en nuestras vidas se producen porque hacemos cosas, porque tenemos acciones concretas que realizamos para poder conseguirlas. Y las acciones las hacemos, ¿por qué? Porque tenemos la visión. Entonces hace falta la visión, hace falta la acción y después hace falta entonces alcanzar el resultado, ¿no? Entonces no es nada más, como decíamos en el segmento anterior, planificarse. O sea, también hay que, digamos, programarse, digamos, ¿no? Que programarse y hay que planificarse. Entonces hay problemas en los dos niveles. Hay problemas de gente que visiona o visualiza cosas que quiere, pero después no las planifica y no define las acciones concretas que tiene que hacer. Y hay personas, como también se señalaba en el segmento anterior, que planifican mucho y corren mucho sin saber para dónde. Pues, ¿no? Entonces hay que tener las dos cosas, hay que saber el por qué y el qué y el para qué, ¿no? ¿Qué significa, Betsaida, tener cultura de planificación? Es un aprendizaje y no viene de nacimiento. Hay que aprender a tener esa cultura. Es algo que se forma. Es algo que se forma, es algo que aprendo. Entonces, y todos tenemos la capacidad de aprender lo que nos propongamos hacer. Muchas veces nos quedamos rezagados porque, no, yo no lo tengo, no, pero lo puedo tener. Entonces, cuando yo tengo la visión y digo, yo quiero hacer esto y necesito esto, entonces me monto en la cultura de planificación. ¿Y crees que tenemos los venezolanos en su mayoría cultura de planificación? No. ¿Somos planificadores? No, por lo general no. ¿Por qué? ¿Qué pasa allí? Mira, la cultura es algo que se forma, digamos, a nivel colectivo, pues, ¿no? Y que se aprende en el tiempo y que ya cuando viene un nuevo individuo, ya él lo siente en la atmósfera, pues, ¿no? Entonces, ¿en Venezuela existe eso ya de entrada? Sería la pregunta, ¿no? Y yo te voy a responder teniendo en mente una investigación que se hizo hace bastantes años ya, pero que me imagino que los resultados no han cambiado mucho, que tenía que ver con el locus de control. El locus de control es la percepción que la gente tiene sobre qué es lo que produce los resultados, si son factores externos o son factores internos. Okay. Y la investigación que se hizo hace muchos años en Venezuela identificó que más del 80% de los venezolanos tenían locus de control externo. Eso quiere decir que piensan que las cosas que pasan se producen por factores externos a ellos. Nunca es mi culpa. Exacto. Y entonces solamente una minoría en esa investigación o en ese resultado percibía que las cosas que pasan tienen que ver con las cosas que ellos piensan, que están planificando, que tienen en mente. Entonces, de alguna manera sí es verdad eso, de que existe en general esa cultura del venezolano de no planificar, porque dice, bueno, mira, ¿para qué me voy a forzar tanto si al final las cosas que van a pasar no dependen de mí? Entonces, hay otros países que tienen de repente más arraigada la noción de la planificación, quizás porque a lo mejor, mira, se encuentran con factores ambientales, climatológicos, como el invierno, por ejemplo. El invierno requiere de mucha planificación para poder pasarla, ¿no? Para poder almacenar la comida, etc. Igualmente el verano. Aquí en Venezuela tenemos un clima tan estupendo y tan perfecto que de repente el trópico creo que ha influido de alguna manera en que tengamos esa tendencia a confiarnos demasiado. A como vaya viniendo vamos viendo. A como vaya viniendo vamos viendo. Ese es el síndrome, más o menos, sí. Ahora, ¿qué impacto tiene esto no solamente en el desarrollo individual, sino también a nivel país? El impacto es negativo, no es positivo, porque si tuviéramos una cultura de planificación, entonces los avances se vieran mucho más efectivos a nivel global, a nivel de cultura, a nivel de personas, a nivel de organizaciones, a nivel de familias. Y si pudiéramos como cultura hacer este tipo de cambios sería fantástico, mas se necesita un trabajo arduo de parte de las organizaciones, de personas como nosotros, claro, que apoyan a otros a lograr sus objetivos, porque esa es nuestra misión y visión. Víctor, ¿cuán atractivo es para un venezolano que le digan tienes que planificarte?
Mira, sí, yo como veníamos discutiendo, pues al no existir esta cultura definitivamente que es algo que el venezolano en general le tendería a costar, ¿ok? ¿Representa esto un estrés para muchas personas cuando le dicen, mira, tienes que definitivamente planificarte, montar en papel Yo creo que todas sí, las estrategias, los y objetivos? se ha hablado mucho, Natalie, se ha hablado mucho de que el venezolano tiene una gran capacidad de improvisación, ¿no? Para hablar de lo bueno, digamos, ¿no? Claro, pero confiarse tanto en eso puede ser peligroso. Así Pero también es. hay que tener la capacidad de planificación, porque Venezuela es conocida por su especialidad en hacer operativos. Pero si hay un rechazo tácito al tema de la planificación, Sí, en general yo creo que sí, no a nivel gerencial, ojo, vamos a estar claros que hay un grupo gerencial claro. que está formado para eso, ¿no? Pero en general la población, la persona media tiende a confiarse mucho en lo que vaya viniendo. Ahora, hablar también de cuán tentativo es, en contraposición, para nosotros, para el venezolano, vivir del como dijimos anteriormente, del como vaya viniendo, vamos viendo. ¿Es esto más tentador que sentarnos a planificar, a decir, bueno, mira, este año definitivamente para tal mes yo ya debería tener esto en mi cuenta del banco? Ya para finales de año entonces debo estar próximo a cancelar la inicial para adquirir cualquier bien X, independientemente cuál sea. Es más atractivo decir eso a, por ejemplo, bueno, Dios proveerá, ya veremos qué pasa. Hablamos de estar en la zona de comodidad. Salir de esa zona de comodidad es más trabajoso, requiere un esfuerzo personal de trabajo, de hacer cambios de conductuales, hacer cambios de pensamiento, hacer cambios de lo que estás haciendo, de lo que estás pensando, y eso requiere un esfuerzo adicional. El quedarme en, bueno, como vaya viniendo, vamos viendo, me quedo en la comodidad, en la zona de comodidad. Para yo poder hacer cambios tengo que salir obligatoriamente de esa zona de comodidad. Y eso puede implicar pedir apoyo a un especialista como nosotros y empezar a seguir las indicaciones y las instrucciones de esta persona para acompañarte a cambiar de conducta. ¿Y cuán vital es para eso todo lo que aprendemos en nuestra etapa de niñez, de adolescencia, ya de juventud, en nuestra casa, en la escuela? Bueno, la educación definitivamente que juega un papel muy importante. Y eso va a hacer que la persona lo internalice desde pequeño en su carácter, pues, ¿no? Y hay gente que tiene eso definitivamente ya como una ventaja, pues, ¿no? Pero definitivamente que, como tú me mencionabas hace un momento, y como mencionaba la colega, es necesario en el caso del venezolano, que tiene la cultura de vivir el presente demasiado, de que tiene que esforzarse para poder hacer esto si no tiene la educación en su casa tampoco. Pero se puede lograr los cambios. O sea, no quisiera yo dejar la sensación de que esto depende de la cultura o que esto depende de la formación individual. Yo creo que también hay un factor de voluntad en esto. O sea, si uno quiere cambiar, lo puede hacer, y para eso definitivamente que existe el apoyo, pues, y la psicoterapia y la ayuda, ¿no? Para uno poder desarrollar estas nuevas habilidades que son cruciales en la vida. Cada vez es más necesario poder planificarse y poder tener una vida más previsiva. Así es interesante, lo decía ya, que hay personas inclusive que dicen, no, yo no me quiero planificar porque es que esto definitivamente va a demandar un tiempo que entonces ya no tengo. La pregunta es, ¿cuarta la libertad, la planificación? De eso hablamos al regreso de la pausa, ya venimos.